Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu vemitzvotat betzivanu leyodor legoyim venatan lanu et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones y nos das a Yeshua, nuestro Mashiach, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos. Con el favor de el Eterno nos encontramos reunidos un Shabbat más para estudiar su bendita Torah, para escudriñarla. Hay que agradecerle que nos permite tener este acceso privilegiado, maravilloso a sus santas escrituras. La semana presente nos toca estudiar dos porciones de la parashá juntas. En años regulares leemos dos porciones como en esta ocasión, y en años bisiestos se lee por separado. Entonces, la porción número 27 lleva por nombre Tazria y la número 28 se llama Metzorah. La lectura comienza en el capítulo 12 de Levítico hasta el capítulo 15, versículo 33 inclusive. Los libros proféticos que vamos a leer también en estas dos porciones es Segunda de Reyes, y del Brit Hadashah vamos a tocar Lucas, Mateo, Yohanan, Lucas, etc. Tazria significa ella concibe, y Metzorah significa el que tiene Tzaraat. Estas son dos porciones muy hermosas que realmente van a edificar grandemente nuestras vidas. En la porción de la Torah de la semana pasada, llamada Shemini, Elohim ordenó las leyes kosher, identificando qué animales eran aptos para el consumo. También discutió algunas de las leyes de la pureza ritual, instruyéndole a los israelitas en Levítico 10 para que distingan entre lo kadosh, lo santo, y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, ¿no es verdad? Recuerdan lo que hemos leído. Tanto Tazria como Metzorah, en esta oportunidad vamos a ver que se centran en las leyes de la lepra, una condición espiritual que hace que los afectados se vuelvan impuros. Entonces, habíamos visto en la porción anterior, hemos aprendido que la Torah nos enseña claramente que no todo lo que el Padre creó es para nuestro consumo, aunque sea apto para el consumo de las demás personas que habitan en la tierra, ¿no es verdad? Pero recordemos que Yahweh quiere un pueblo santo, es decir, que sea apartado, kadosh, diferente. Gran parte del problema para entender este concepto, mis amados, especialmente en la mentalidad cristiana que todavía mantenemos en algunos aspectos de nuestra vida espiritual, es la desafortunada interpretación que los traductores de la Biblia hicieron de dos palabras muy importantes que vamos a ver en esta porción. Una es tamei y otra es tahor. En las Biblias aparecen estas palabras traducidas como limpio y como sucio. La idea que nosotros tenemos entonces de limpio o sucio está directamente relacionada con la posibilidad de que lo que es sucio se puede de alguna manera limpiar. Un ejemplo claro, mis amados, es la idea de que el cerdo, por ejemplo, que es considerado sucio por el Padre, si hoy es alimentado de una manera adecuada y se baña, entonces ya estaría limpio. Pero cuando entendemos el verdadero significado de las palabras tamei y tahor en el idioma hebreo, esta perspectiva va a cambiar. Tahor y tamei son dos niveles diferentes de estar frente a nuestro Abacadosh, frente al Santo de Israel. Tahor, traducido como limpio, es una descripción de lo que es aceptable para que seamos imagen de Yahweh. Todo lo que es tahor pertenece al carácter de Yahweh, es decir, el amor, la bondad, la misericordia, la santidad, etc. Todo esto pertenece al nivel tahor, porque es lo que caracteriza a nuestro Padre Eterno, a nuestro Abba Kadosh.
Y tamei, por otro lado, traducido como sucio, son cosas que no son aceptables ni aprobadas por el Padre, porque no son parte de su carácter, y practicarlas nos alejan de la imagen de Yahweh. Estos son la muerte, el pecado, los odios, la maldad, etc. Todo eso son consideradas cosas tamei, porque no representan a Yahweh. Dentro del contexto entonces limpio o sucio en que estamos formados ya parametrizados, nos queda fácil entender, por ejemplo, que aunque intentemos limpiar el odio, jamás podrá ser aceptado ante los ojos del Padre, ¿no es verdad? Entonces, entender el concepto nos va a ayudar también a entender no solo los mitzvot, los mandamientos que encontramos en las anteriores porciones de la Torah que hemos ido estudiando, sino también a lo largo de todas las escrituras, de toda la escritura, ¿no? Y vamos a comprender de una vez que Yahweh, nuestro Abba, nuestro Elohim, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, su carácter no va a cambiar. Por lo tanto, Yeshua, la palabra viva de Yahweh, hecha hombre, el Immanuel, Dios Elohim con nosotros, no puede y lógicamente ni intentó cambiar lo tajor en tamei. Si Yahweh nos enseñó cómo vivir de manera tajor o santa, pura o aceptable, ¿cómo podemos siquiera pensar que Yeshua vino para permitirnos vivir de una manera tamei, sucia o inaceptable? O sea, no se puede, ¿no? Entonces, vamos a comenzar la lectura de esta porción y para ello nos vamos a ir a las escrituras. Ok, entonces vemos, vamos a leer inicialmente, vamos a comenzar leyendo el capítulo 12 de Levítico hasta el versículo 5. Entonces ahí ven ustedes, Parashá 27, Tazria significa ella concibe, y están todos los versículos ahí que ustedes los pueden leer. Y como les decía, en años regulares se lee con la Parashá 28, que estamos hoy justamente, ¿no? Y en años bisiestos la leemos por separado, como les dije a un principio. Entonces comencemos leyendo, comenzando del versículo 1. Y habló Adonai a Moshe: diles a los hijos de Israel: si una mujer concibe y da a luz un niño, ella estará inundada por 7 días con la misma inmundicia como en Nidá, cuando ella está teniendo su periodo de menstruación. Al 8º día, la carne de su prepucio será circuncidada. Ella esperará 33 días adicionales para ser purificada de su sangre. Ella no tocará ninguna cosa kadosh, ni entrará al lugar kadosh hasta que se cumpla el tiempo de su purificación. Pero si ella da luz a una niña, ella estará inmunda por 2 semanas como en su nidá, y ella esperará otros 66 días para ser purificada de su sangre. A ver, amados, aquí vemos que dice: la mujer que dé a luz, o sea, que da a luz, se considera impura o tamei por 7 días o 2 semanas de acuerdo al sexo del bebé, ¿no? Debe también purificarse, dice, por 33 días. ¿Por qué? Si es un proceso natural que Yahweh bendijo, ¿no es verdad? ¿Por qué se considera impuro? Vamos a unir a esta explicación los mandamientos de Levítico 15 acerca de la impureza del hombre que eyacula y de la mujer en su periodo de menstruación, que también son procesos naturales. La razón para ser considerados estos actos normales como impuros o tamei es porque involucran el concepto de muerte. ¿Ya? Las relaciones sexuales significan la pérdida o muerte de muchos espermatozoides. Levítico 15, 16, 18, iremos un momento ahí.
Levítico del 16 al 18 dice: Si un hombre tiene una emisión de semen, tiene que bañar su cuerpo completo en agua. Él estará inmundo hasta la noche. Cualquier ropa o piel donde haya semen será lavado con agua. Estará inmundo hasta el anochecer. Si un hombre va a la cama con una mujer y tiene relaciones sexuales, ambos se bañarán en agua. Ellos estarán inmundos hasta el anochecer. Si una mujer tiene flujo... En el caso entonces de la menstruación, perdón Isabelita, de nuevo aceptamos lógicamente que Yahweh creó de esta manera el cuerpo de la mujer, pero cuando los óvulos no son fecundados, estos óvulos mueren, haciendo de nuevo a la mujer impura o tamei, y haciendo impuros también a cualquiera que los tocare. Yahweh prohíbe las relaciones sexuales durante este periodo, llamado en hebreo nidah, ¿ya? Nidah, y su práctica intencional se considera abominación, y la pareja, según Levítico 18:10, dice que será cortada del pueblo de Yahweh. En el caso del parto, ¿por qué se considera entonces tamei o impuro? Aquí tenemos que regresar a Bereshit, a Génesis, para entender algo que es muy interesante y que realmente es muy pocas veces enseñado. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Yahweh. Pero después del pecado, los hombres nacemos... A ver, vamos a ver esto. Génesis 5:3. ¿Qué dice? Y Adán vivió 130 años y engendró a un hijo como su propia forma y como su propia imagen, y lo llamó Shet. Entonces parecía ser entonces, según esta lectura, que nosotros somos, o sea, hemos nacido a imagen y semejanza de Adán. ¿No es verdad? Esta es la razón por la que Yeshua nos habló de un nuevo nacimiento del agua y el Ruach, el Espíritu, para restaurar nuestra imagen a la imagen y semejanza de Yahweh. No sé si me van siguiendo, ¿ya? Respondió Yeshua en un pasaje que dice, y les dijo: de cierto les digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Creo que así dice, ¿no es verdad? Entonces, acá podemos ver claramente la importancia del nuevo nacimiento. ¿Okay? El bebé, todos los bebés nacen en estado tamei, porque nacen con un pecado intrínseco heredado en su misma naturaleza. La diferencia establecida entre los días de impureza para la mujer, 7 en el caso de un bebé varón y 2 semanas en el caso de las niñas, estaría relacionado con el mandamiento de circuncidar al niño al 8º día. La madre, dice, según las costumbres judías, debe acompañarlo, y los padres deben hacer ofrenda a Yahweh para convertir en tajor o santo y aceptable el nacimiento. Pero deben presentar ofrenda por el pecado, por el bebé que ya tiene tendencia al mal. ¿Ya? Pero deben presentar, bueno, en la ofrenda y el sacrificio está implícito, mis amados, el compromiso de los padres de enseñarles a sus hijos los mandamientos, los misbot de Yahweh, y mostrarle la forma de vida aceptable ante sus ojos. Quiero ir con ustedes un momento a Deuteronomio 4:9, y dice: solamente tengan cuidado y vigílense a ustedes mismos diligentemente por todo el tiempo que vivan, para que no se olviden de lo que vieron con sus propios ojos, para que estos estatutos no se desvanezcan de sus corazones todos los días de sus vidas. Antes bien, enséñenselos a sus hijos y nietos. Ok, ahí está, clarísimo, ¿no es verdad? Ahora, ¿por qué 7 días para un niño y 2 semanas si es una niña? Por causa de la circuncisión.
La madre dice, ya les he dicho hace un momento, debe estar presente. Así que Elohim determina los 7 días por esta razón. Por la niña estará 14 días. Tampoco debe tener relaciones maritales la mujer durante esos días. Y durante los días de la purificación, 40 en total, debe estar alejada del santuario, de las cosas santas, dice, ¿no? Durante esta segunda etapa, ya recién puede retomar sus relaciones conyugales. Levítico 12:6, vamos a ver qué nos dice. Vamos a leer hasta el 8, 12:6, ¿no? No, se ha cortado. Vamos a ir al Levítico 12:6. Cuando los días de su purificación hayan terminado, ya sea por un hijo o una hija, ella traerá un cordero en su primer año para una ofrenda de ascensión y un pichón o una paloma para una ofrenda de pecado a la entrada del Mishkan, del testimonio al Cohen, al sacerdote. Él lo ofrecerá delante de Adonai y hará expiación por ella, así ella será purificada de su descargo de sangre. Tal es la ley para una mujer que da a luz, ya sea un niño o una niña. Si no puede económicamente para un cordero, ella traerá 2 palomas o 2 pichones, uno para la ofrenda de ascensión y el otro para la ofrenda de pecado. El sacerdote hará expiación por ella y ella estará limpia. Que quiero hacer hincapié en la primera parte del versículo 8 de Levítico 12, dice, si no puede económicamente para un cordero, traerá 2 palomas o 2 pichones. Quiero ir con ustedes a Lucas 2:21. Vamos a ir al Brit Hadashah, Lucas, y quiero leer con ustedes el versículo 2:21 hasta el 24 inclusive. Al 8º día, cuando era el tiempo para su Brit Milá, le fue dado el nombre de Yeshua, que es como el Malach le llamó antes de su concepción. Cuando llegó el tiempo de la purificación de acuerdo a la Torá de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarlo a Adonai. Tal como está escrito en la Torá de Adonai, todo primogénito varón será Kadosh a Adonai. Y también para ofrecer sacrificios, un par de palomas o 2 pichones jóvenes, según requerido por la Torá de Adonai. Ok, entonces aquí ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que probablemente los papás de Yeshua, Miriam y Yosef, no tenían muchos recursos económicos. Por eso hemos leído antes en Levítico 12:6 que si no tenían para llevar un cordero, tenían que llevar 2 palomillos o 2 pichones, ¿no ve? Entonces es una cosa interesante para ir meditando. Ok, vámonos a Levítico 13 nuevamente. Vamos avanzando en la parashá. Acá en el Levítico 13 vamos a empezar a ver la purificación de la lepra. ¿Okay? Es interesante estudiar de los antiguos textos rabínicos, mis amados, para aprender conceptos diferentes que nos van a ayudar a entender los mandamientos de nuestro Abacadosh y su enseñanza, que es eterna, perpetua para nosotros. De acuerdo a estudios, la aflicción llamada Tzarat y traducida como lepra no se refiere específicamente a la lepra o a la llamada enfermedad de Hansen, ¿bien?, como es conocida actualmente. La lepra o enfermedad de Hansen leí que es una infección bacteriana producida por una bacteria, ¿no? Y es una enfermedad muy bien documentada, dice, en el Oriente Medio desde tiempos antiguos, ¿no? Desde mucho tiempo atrás. Entonces, de esto no se trata la enfermedad acerca de la cual se regula acá en Levítico, y en general habla las escrituras. La lepra o tzaraat en hebreo era una infección en la piel
que aparecía como consecuencia de una condición espiritual pecaminosa. ¿Ya? Y esta es la razón por la que era tratada por el sacerdote y no por un médico. El Tzaraat era una plaga enviada a los hijos de Israel como respuesta a su desobediencia. Recordemos que en varios capítulos personas como Miriam, por ejemplo, la hermana de Moshe, fueron heridas con la enfermedad cuando cometió un pecado de murmuración Miriam contra Moshe. Entonces, ¿cuál es el propósito de Adonai con estas plagas? De acuerdo a sus propias palabras, la motivación es preservar de pecado a sus hijos y guiarlos al arrepentimiento. En Ezequiel 18:23 dice: quiero yo la muerte del impío, dice Yahweh. El Señor no vivirá si se apartare de sus caminos. Y también en Ezequiel 33:11 nos dice algo como: vivo yo, dice Yahweh, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Dice. Entonces Yahweh, mis amados, es un Elohim de vida, no es un Elohim de muerte. Él nos ama profundamente y quiere, con estos procedimientos, a veces duros, disciplinarnos y llevarnos a permanecer en su presencia. ¿Ya? Recuerden que Yahweh solo disciplina a quienes ama. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué castiga así a Israel? Mientras que personas del mundo que son perversas, terroristas, que merecen realmente un castigo, no lo reciben. La respuesta, mis amados, nos da nuestro mismo Adón. Vamos a ir a Hebreos. Antes de continuar vamos a ir a Hebreos. Hebreos 12. Vamos a leer desde el versículo 4. Pues todavía no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. También han olvidado el consejo que habla a ustedes como a hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Adonai, ni te desanimes cuando Él te corrija, porque Adonai disciplina a aquellos que ama y azota a todos los que recibe como hijos. Ahora, por lo tanto, soporta la corrección, pues Adonai trata con ustedes como hijos, pues ¿a qué hijo su padre no corrige? Amén. Siempre hemos entendido la lepra como símbolo de pecado, y está bien, es correcto, ¿no? El pecado comienza un día como un pequeño brote que a poco se va extendiendo, ¿no? Y afecta por último a la casa misma donde vive el pecador. Así ocurría con la lepra o tzaraat. Cuando era un pequeño bulto debajo de la piel, la persona debía acudir al sacerdote y recibir un tratamiento muy interesante, ¿no? Que es una tipología clara de nuestro Mashiach Yeshua como respuesta al pecado. Pero si la persona trataba de ocultar esa primera señal, la lepra o pecado avanzaba hasta afectar sus ropas y más adelante su casa, que debía ser destruida como consecuencia del pecado si ya no había sido alcanzada por la plaga. Entonces, ¿cuál era el propósito de aislar a la persona afectada? El pecado, porque el pecado es contagioso. Si se permite dentro de las congregaciones, muy pronto se extenderá y será más difícil combatirlo. Imaginen ustedes que tienen 2 vasos de agua y en un vaso de agua echan un poco de tintura de café, un poquito. Van a ver que el agua del primer vaso se va a teñir con café. Ahora, si ese vaso con la tintura de café que ya está mezclada con el agua echan en el vaso que está con agua limpia, ¿qué va a pasar? Se va a teñir también, o sea, se va a contagiar. Se va a contaminar. Se va a contaminar, ¿no es verdad? Yahweh, mis amados,
puso delante de nosotros la bendición y la maldición y nos pidió que escogiéramos vida. Deuteronomio 30, 19 al 20. A ver, veremos eso más. Deuteronomio 30, 19 y 20, que nos dice: Yo llamo al cielo y la tierra para testificar contra ti hoy que yo te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge vida para que vivas, tú y tu cera, tu simiente, amando a Adonai, tu Elohim, prestando atención a lo que Él dice y sujetándote a Él, porque ese es el propósito de tu vida. De esto depende el lapso de tiempo que vivirás en la tierra que Adonai juró que Él le daría a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Entonces, siempre que estemos frente a una enfermedad, a una situación en nuestras vidas, nuestra primera pregunta debe ser si será consecuencia de un pecado no confesado, ¿no? Las leyes de las bendiciones y maldiciones de Deuteronomio 28 son para Israel, son para nosotros. Sé que muchos de ustedes aún no entienden que somos Israel. Mucha gente afuera no entiende que somos Israel. Aún no comprenden, nuestros hermanos evangélicos tan queridos, aún no entienden muchos de ellos que somos parte, que fuimos injertados en el olivo natural, ¿no es verdad? Y somos parte de Israel por el sacrificio de nuestro Mashiach Yeshua, ¿no es verdad? Somos descendientes de Abraham y herederos de las promesas con el pueblo judío. Efesios 2:11 nos habla de que vamos a ser bendecidos si obedecemos y maldecidos o castigados si desobedecemos. ¿Ok? Por ejemplo, estoy viendo todos nosotros conocemos pastores que están predicando doctrinas de prosperidad y eso no tiene ninguna obediencia a los mandamientos de Yahweh, ¿no es verdad? Entonces pasa a ser simplemente un invento humano alejado de la palabra de Yahweh. Y Yeshua mismo en Mateo 24 nos advirtió acerca de esos falsos profetas que engañarán a muchos creyentes, aún a los más entendidos, Amados, acá hemos acabado la porción número 27. ¿Okay? Ahora vamos a comenzar con la porción número 28, ya con la parashá Metzorá. ¿Ok? Vimos ahora en la parashá que acabamos de terminar de leer cómo era identificada la lepra, y hemos aprendido que es Tzaraat en hebreo, ¿verdad? Aflicción que venía a Israel como consecuencia ¿de qué? Del pecado. Los rituales para la purificación de quienes habían tenido lepra tienen un significado muy interesante. Hay que ver que la lepra en Israel se curaba. ¿Cuántos años hace que encontraron la cura para la lepra o enfermedad de Hansen? Analicemos entonces, mis amados, a partir de ahora el ritual de limpieza de la lepra para que descubramos el hermoso mensaje que encierra. Vamos a examinar los elementos usados en el ritual: 2 avecillas, madera de cedro, grana e hisopo, y vamos a ver qué significan. El significado mesiánico en esta parashá y de este ritual en particular que vamos a ver de limpieza de la lepra del Tzaraat es muy, pero muy especial. Para eso nos vamos a ir a Levítico 14. Vamos avanzando. Recuerden que esta porción llega al capítulo 15, incluso versículo 33. He intentado hacer un bosquejo, un resumen apretado, pero que contemple todo. Entonces les voy a pedir un poquito de paciencia si nos alargamos un poco más en el tiempo. Voy a tratar de hacer lo más rápido posible, si el Padre me lo permite. Pero es muy interesante. Esta porción de la Torá es realmente muy hermosa, con mucho significado y mucha enseñanza.
Entonces leemos Levítico 14, desde el versículo 1 vamos a leer hasta el 9. Empezamos. Y Adonai habló a Moshe diciendo: esta será la ley referente a la persona afligida con Zaharat en el día de su purificación. Será traído al sacerdote. Y el sacerdote irá fuera del campamento y lo examinará allí. Si él ve que las llagas del Zaharat han sanado en la persona afligida, entonces el Cohen ordenará que 2 aves vivas sean llevadas para ser purificado, junto con madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano. El Cohen ordenará sacrificar una de las aves en una olla de barro sobre agua corriente. En cuanto al ave viva, él la llevará con la madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano, y las mojará con la sangre del ave sacrificada, y todo lo sumergirá en agua corriente. Y rociará a la persona que va a ser purificada del Zaharat 7 veces. Después dejará el ave viva en libertad en un campo abierto. Aquel que será purificado lavará sus ropas, rasurará todo su pelo y se bañará en agua. Entonces estará limpio, y después de eso él puede entrar en el campamento. Pero él debe vivir fuera de su tienda por 7 días. Al 7º día él se rasurará todo el pelo de su cabeza, también su barba y cejas. Él se rasurará todo su pelo y lavará sus ropas y se bañará en agua. Entonces estará limpio. Amén. En el Targum se nos advierte, mis amados, que el ritual se celebra el día que la persona separada es limpiada. Esta tarde les he mandado, esta mañana, si no me equivoco, un mensaje por el WhatsApp. Se lo voy a leer, es corto, pero tiene que ver con esto. Lo han debido leer, ¿no? esta mañana, pero lo leeremos para la audiencia que nos ve por el YouTube. Entonces dice: la sanidad de la lepra, una señal mesiánica. Levítico Vaikra 14:2 dice: esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al sacerdote. Antes de venir Yeshua, al parecer no había ningún caso de Zaharat en la historia de Israel que haya podido cumplir este mandamiento de la Torá en cuanto a mostrarse ante el sacerdote y presentar la ofrenda después de haber sido sanado, excepto, como habíamos dicho al principio de esta charla, excepto el caso de Miriam, la hermana de Moshe. Ella fue golpeada con esta plaga y seguramente cumplió con este mandamiento. Números 12 nos habla de que Naamán, el siervo sirio, fue limpiado de su Zaharat cuando se sumergió en el río Jordán, por mandato del profeta Elías. Pero como él no era israelita, no fue aplicado sobre él el mandamiento de ir al sacerdote y presentar ofrendas. Entonces, ¿por qué la Torá ha dado estas instrucciones? Como una respuesta a esta inquietud puede ser la idea de que cuando venga nuestro Mashiach, una de las cosas que él va a hacer es limpiar a todos los hombres del Zaharat, del pecado. Esta será una señal, una de las señales del verdadero Mashiach. Lucas 7, 18 a 23 dice: entonces los discípulos de Yohanan, de Juan, le informaron de todas estas cosas, y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo él les dijo: id y contad a Yohanan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia la buena nueva.
y dichoso es el que no se escandaliza de mí. La expresión que todos conocemos como el que viene es una expresión mesiánica, mis amados, porque el que viene en hebreo se dice Jabá, Baruch Jabá, ¿no? Decimos, ¿no? La respuesta que Yeshua da a sus discípulos, a los discípulos de Yohanan, nos enseña que el hecho de que los leprosos son limpiados es una de las señales que el pueblo esperaba para saber quién era el verdadero Mashiach. ¿No es verdad? ¿Cuál fue el testimonio de los sacerdotes que iban a recibir? El testimonio de que el Mashiach ya había venido. Por medio de este milagro, todos los sacerdotes en el templo podían saber que Mashiach ya estaba presente. Seguramente esta es una de las razones por las que muchos de los sacerdotes luego, posteriormente, creyeron en Yeshua. En Hechos 6:7 está escrito y dice: y la palabra de Adonai crecía y el número de sus discípulos se multiplicaban en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la emuná de Yeshua. Entonces, es muy importante, mis amados, saber que había dos tipos de rituales que nos habla en esta porción. Rituales de sanidad de la lepra o tzarat. El primero se llevaba a cabo, como acabamos de leer hace unos minutos, fuera del campamento, donde el afectado se encontraba separado, y el segundo se realizaba cuando era readmitido en el santuario y a su casa. Entonces, ¿qué sucedía fuera del campo? Hemos leído en los versículos del 2 al 6. ¿No? Ahí habla de qué? Habla de la ley referente a la persona afligida con tzarat, ¿no? En el día de su purificación. ¿Qué sucedía entonces? Se rociaba, etc. El versículo 7 es muy interesante. Dice: y rociará a la persona que va a ser purificada del tzarat 7 veces. Después dejará al ave viva en libertad en un campo abierto. Y en el 6 nos habla de otra ave, ¿no es verdad? Entonces vamos a analizar dos elementos: los elementos, las dos avecillas, la madera de cedro, la grana o el hisopo. ¿Qué significa? El cedro fue escogido por ser un árbol alto y derecho, y podría simbolizar nuestra arrogancia, ¿okay? El hisopo era construido de ramas de orégano y tomillo, conocidos por sus poderes medicinales y antisépticos. El otro elemento es la grana. Consistía en madera teñida con un pigmento rojo extraído de pequeños insectos, que simbolizaría la humildad. Y las dos avecillas, una que moriría en el ritual y la otra que volará, representando el precio del pecado, que es la muerte. Ahora, ¿cuál será el significado mesiánico de este ritual? Y esto nos lleva directamente a Yeshua. En los versículos de 4 al 7, las dos aves, nos muestran dos aves, más bien dicho. Se mataban una de ellas y en un vaso de barro se ponía una, y sobre aguas corrientes. La otra ave se colocaba junto con el hisopo, el cedro y la grana, y se mojaba en la sangre de la primera que estaba sobre las aguas vivas, ¿no es verdad? Entonces, el significado mesiánico incluye la muerte, entierro y resurrección de Yeshua. ¿Por qué? La madera de cedro, ¿dónde murió Yeshua? Vean por favor esto, anótense en Juan 19:17 y Hechos 5:30. Y también esta madera de cedro puede también significar humildad. La grana, habíamos dicho, estaba teñida y es de color de la sangre. El hisopo simboliza la unción y purificación de Yeshua. Y esto encontramos en el Salmo 51:7. Vamos a ir al Salmo 51:7 un minutito. Que vamos a leer del 1 al 7. Ten piedad de mí, oh Elohim, según tu gran misericordia, y de acuerdo con la multitud de tus compasiones, borra mi transgresión. Lávame completamente de mi iniquidad
y límpiame de mi pecado, porque yo soy consciente de mi iniquidad. Mi pecado me confronta todo el tiempo. Contra ti, solo contra ti yo he pecado y hecho lo que es maldito delante de tus ojos. Y tú eres justo en acusarme y sin reproche en dictar sentencia. Verdad es que yo fui concebido en iniquidades y en pecado. Mi madre me concibió. Ciertamente, tú amas la verdad. Tú me has manifestado las cosas secretas y escondidas de tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Amén. Entonces, Amén. Vemos los elementos del ritual y nos hablan de qué. La madera, hemos visto, de humanidad; el hisopo, de sanidad; la grana, color carmesí, también como el pecado; y también vemos agua, que es la Torá, que es Yeshua, la fuente de agua viva, es la presencia de Ruach HaKodesh, del Eterno. Entonces, cuando vemos que se hace el ritual fuera del campamento, ¿dónde murió Yeshua? Un leproso es limpiado, debe haber un ave muerta, la otra ave viva que representa al leproso, que también representa a Yeshua, que murió por nosotros en el madero, en el cedro, derramó su sangre; la grana y el hisopo representaría que purifica nuestra alma y se sumerge en la sangre de la primera ave, que también es Yeshua, ¿no ve? Se pone, dice, sobre aguas corrientes. ¿Y qué representa las aguas? La Torá. Y también representa el regreso a la obediencia, a la fuente de las aguas vivas. Y nos dice: rociaré 7 veces al que está ya limpio. Y 7 sabemos que es el número de la perfección, ¿no es verdad? Entonces aquí vemos que solamente Yeshua nos limpia del pecado, del Zaraat. Cuando su sangre, cumpliendo el mandamiento de la Torá, sirve de expiación a nuestras vidas, como en este capítulo que estamos leyendo, es claro, el leproso o el pecador no adquiere el derecho de ir, digamos, al cielo, sino de regresar a Israel, que es el verdadero significado de salvación. Eso tenemos que tener muy claro, ¿ok? Ahora, pensemos esto a la luz de Lucas 17:12. Hasta el 18, pues. Shalom, mamita. Cuando entraba en una de las aldeas, le salieron al encuentro 10 afligidos con Zaraat, con lepra, los cuales se pararon a la distancia y lo llamaron, y alzando la voz dijeron: Yeshua, Rabí, ten compasión de nosotros. Al verlos él dijo: vayan y que los examinen los Coanim. Y mientras iban, fueron limpios. Uno de ellos, tan pronto notó que había sido sanado, regresó y a gran voz alababa a Adonai, y cayó postrado rostro en tierra a los pies de Yeshua para agradecerle. Él era de Shomrón, Samaria. Yeshua dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No fue encontrado ninguno regresando para dar gloria a Adonai, excepto el extranjero. Entonces, ¿cuántos leprosos vimos acá? 10. 10. Y esto representa a las 10 tribus apartadas de Israel, la casa de Israel. Recuerden que Yeshua dijo en Mateo 15:24: solo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿quiénes eran estos? Estaban lejos, habían sido apartados de la ciudadanía de Israel. Pidieron a Yeshua misericordia. Es una decisión personal, mis amados, pedir a Yeshua que su sacrificio cubra nuestras faltas. Yeshua paga el precio a través de su muerte con su sangre, y les ordena en este pasaje a los sacerdotes ir hacia los sacerdotes, ¿no? Los leprosos se sanaron cuando iban al templo a presentarse a los sacerdotes. Significa esto que nosotros somos limpiados. Entonces nuevamente volvemos fuera del campamento.
Pero una vez salvados o con derecho a regresar, podemos entrar al campamento de Israel nuevamente. ¿A buscar qué? El sacerdocio. En la medida que nos acercamos más y más a la Torá, nuestra vida es limpiada por completo. Es decir, vamos a ser libres del zarat. Amén. Amén. Solo uno volvió a dar gracias, mis amados. ¿Cuántos hoy conocemos nosotros que están negando a Yeshua? Muchos piensan que regresar es su derecho, pero no debemos equivocarnos. Sabemos y recordamos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, mis amados, ¿no ve? Y hay algo muy importante que está en las Escrituras, en el Brit Hadashah. Quien niega a Yeshua no tiene más oportunidad. Hebreos 10:26 nos dice, yo se los voy a leer acá, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué es la verdad? Yeshua, Torah. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torah de Moshe, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, a nuestra Ruach HaKodesh? Entonces, mis amados, negar la única fuente de salvación es necedad. Y solo una necesidad de reconocimiento por parte principalmente del judaísmo, que al final no tiene más sentido que el deber que otros le observan y les hacen sentir importantes, pero ya tuvieron su recompensa. Entonces Mateo 10:33 dice que Yeshua los negará delante del Padre. Y Lucas nos dice 12:9, y también lo negará delante de los ángeles. Volvamos al Levítico. Levítico 14:8. Ok. 8:9. Aquel que será purificado lavará sus ropas, rasurará todo su pelo y se bañará en agua. Entonces estará limpio y después de eso él puede entrar en el campamento. Pero él debe vivir fuera de su tienda por 7 días. Al 7º día él se rasurará todo el pelo de su cabeza, también su barba y cejas. Él se rasurará todo su pelo y lavará sus ropas y se bañará en agua. Entonces estará limpio. Ok. Es interesante, mis amados, el tema este de lavar sus ropas. En las versiones tradicionales, Reina Valera, etcétera, Dani, no sé si puedes buscar Apocalipsis 22:14 en tu Reina Valera, por favor, y leérnoslos. Apocalipsis 22:14. ¿Lo tienes? Amén. A ver, léelo, papito. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ok, miren lo que dice en los escritos hebreos, el mismo Apocalipsis 22:14. Dichosos los que ponen por obra sus mitzvot, sus mandamientos, porque tendrán autoridad en el árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Ok, entonces aquí vemos que en la Reina Valera nos habla de lavar ropas, ¿no? De una especie de purificación. Y aquí nos está hablando de poner por obras los mandamientos. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa lavar las ropas? ¿Qué significará? Lavar la ropa es un símbolo de quitar de nosotros toda inmundicia. ¿Recuerdas, Dani, que hemos hablado ayer lo que el Padre te mostró? Y yo te dije que te vieras como si fueras una lavadora transparente.
Sí. Ok. Entonces, es un símbolo cuando tú te ves así lavando las ropas, como guardando la Torah, estás entrando en un proceso de santidad. Amén. Amén. Aún Yeshua, después de haber recibido sobre sí nuestros pecados, debió someterse a este cambio de ropas para ser nuestro sumo sacerdote, nuestro Kohen Hagadol, en los Hashamayim, en los cielos. Zacarías, veremos esto. Zacarías viene a ser lo que nos dice. ¿Dónde está Zacarías? No ha venido Zacarías. No estoy encontrando. Zacarías 3, y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 7, a ver. Josué estaba vestido con ropas sucias y él estaba parado delante del malaj, del ángel, que dijo a aquellos que estaban parados ante él: quítale esas ropas asquerosas. Entonces a él dijo: mira, estoy apartando las iniquidades de ti, yo te vestiré con túnicas finas. Bien. Yo dije: y pongan un turbante puro en su cabeza. Así que ellos pusieron un turbante puro en su cabeza y le dieron ropa limpia para que los vistiera mientras el malaj de Elohim estaba allí. Entonces el malaj, el ángel de Elohim, dio a Josué esta advertencia. Elohim Halión dice esto: si caminas en mis caminos, obedeces mi comisión, juzgas mi casa y guardas mis patios, entonces te daré acceso libre entre estos que están parados aquí. 8. Escucha, Cohen, Hagadol, Yeshua, Josué, ambos, tú y tus colegas que están aquí sentados ante ti, porque estos hombres son una señal que voy a traer mi siervo. Semaj, el retoño. Ya. Sin vestiduras limpios, mis amados, el último paso en la purificación del leproso. Si no tienes tus vestiduras limpias, no hay acceso al árbol de la vida y no se puede entrar en la ciudad. ¿Qué hacía el leproso después del ritual y de haber sido lavado y afeitado? Entraba, dice, de nuevo en el campamento de Israel. Hoy, mis amados, tenemos que ser limpiados por la sangre de nuestro Cordero, nuestro eterno Yeshua, lavados en el agua limpia que nos habló Ezequiel 36, puestos los mandamientos de Adonai en nuestro corazón. ¿Para qué? Para ser parte de su pueblo santo. En el futuro también vamos a entrar con él, como dice Apocalipsis 7:14, en la nueva Jerusalén. Entonces, comprendemos ahora estas palabras, que fuimos emblanquecidos en la sangre de Yeshua, en la sangre del Cordero. Eso significa ¿qué? Que pasamos el ritual de las avecillas, mis amados. Baruch Hashem. Amén. ¿Bien? Volvamos a ver al Levítico 14:8. Aquel que será purificado lavará sus ropas, rasurará todo su pelo y se bañará en agua. Entonces estará limpio y después de eso él puede entrar en el campamento, pero él debe vivir fuera de su tienda por 7 días. Ok, en el verso 8 aquí estamos viendo la expresión morará o va a vivir fuera de su tienda. Y esto se refiere a no entrar al templo, ya que la palabra es ohel, O-H-E-L, que significa tienda, pero también significa tabernáculo, ¿okay? En el hebreo. Pero también nos dice, en el 7º día, el versículo 9, se afeita su cabeza y barba, lavará su cuerpo y será limpio, y recién va a entrar al tabernáculo, al Mishkan. Entonces, ¿cuándo vamos a entrar al templo del Eterno? En el milenio, mis amados, en el 7º día profetizado. Ahora, ¿por qué afeitarse?
El pelo afeitado nos habla de purificación y de prevención. Pero si vamos a las enseñanzas de Rav Shaul, de Pablo, se refiere a esa autoridad, toda vez que tener el cabello es símbolo de sometimiento a la autoridad en su analogía. Primera de Corintios 11, lean, anótenlo por favor. Ahora el israelita, limpio de su lepra, habiendo realizado los rituales ordenados, cambiando sus ropas, lavándose con agua viva, que nos habló Ezequiel 36, para quitar toda inmundicia y guardando los misbots de Yahweh, y bajo su autoridad, recién va a poder entrar en su santuario para siempre. Qué hermoso, ¿no? Amén. Hermoso. 14:10. Seguimos avanzando. Al octavo día, él tomará 2 corderos sin defecto, una cordera en su primer año sin defecto y 6,5 cuartos de harina fina para una ofrenda de grano, mezcladas con aceite de oliva, y 2,5 pintas de aceite de oliva. El sacerdote que lo está purificando en él pondrá la persona que está siendo purificada con todas estas cosas delante de Adonai a la entrada del Mishkan del testimonio. El Cohen tomará uno de los corderos y lo ofrecerá como ofrenda de culpa con 2/3 de pinta de aceite de oliva. Entonces lo mecerá como ofrenda mecida delante de Adonai. Él sacrificará el cordero en el lugar del lugar Kadosh para sacrificar ofrendas de pecado y ofrendas de ascensión, porque la ofrenda de culpa pertenece al sacerdote, así como la ofrenda de pecado es especialmente Kadosh, santa. Santa, sagrada, ¿no? Entonces dice en el nuevo día, en el día octavo, que representa un nuevo comienzo, el sacerdote que purificó presentará al que fue sanado delante de Yahweh. Qué cosa más hermosa, ¿no? Yeshua, que nos purificó, nos reconocerá delante del Padre. Mateo 10:32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. O por otro lado nos puede negar. Mateo 10:33 dice: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Sigamos, 14. El sacerdote tomará algo de la sangre de la ofrenda de culpa y la pondrá en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho. Amados, tomen especial atención en estos versículos que va a leer mi amada esposa, del 14 al 17. Tomen mucha atención, voy a repetir el 14, por favor. El Cohen, el sacerdote, tomará algo de la sangre de la ofrenda de culpa y la pondrá en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho. Después el Cohen, el sacerdote, tomará algo de los 2/3 de pinta del aceite de oliva y lo derramará en la palma de su propia mano izquierda. Mojará su dedo derecho en el aceite que está en su mano izquierda y rociará de aceite con su dedo 7 veces delante de Adonai. Entonces el Cohen pondrá algo de lo que quede del aceite en su mano en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho y en la sangre de la ofrenda de culpa. Ok, mis amados, entonces si han tomado atención, notamos primero que se usó la sangre y después el aceite. Ok, entonces, ¿dónde? Hemos escuchado, dice, en el lóbulo de la oreja, que es donde escuchamos. ¿Bien? Luego, en el pulgar de la mano derecha, que significa lo que hacemos. Y en el pulgar del pie derecho, y eso significa por donde caminamos. ¿Ok? Entonces, la sangre es el costo del pecado, es decir, nuestra vida, y el aceite representa la unción. Sí, 18.
Finalmente, el Cohen, el sacerdote, pondrá el resto del aceite de oliva que queda en su mano en la cabeza de la persona que está siendo purificada, y el Cohen hará expiación por él delante de Adonai. El Cohen ofrecerá la ofrenda de pecado y hará expiación por la persona que está siendo purificada a causa de su inmundicia. Después, él sacrificará la ofrenda de ascensión. 22. El Cohen ofrecerá la ofrenda de ascensión y la ofrenda de grano en el altar, así el Cohen hará expiación por él y él será limpio. Si él es pobre, que no pueda económicamente para tanto, él tomará un cordero como ofrenda de culpa para ser mecido, para hacer expiación para él. 2 cuartos de harina fina mezclados con aceite de oliva para una ofrenda de grano, y 2 tercios de pinta de aceite de oliva. Y 2 palomas o 2 pichones según como pueda, una para ofrenda de pecado y la otra para ofrenda de ascensión. Al 8º día, él los traerá al Cohen, al sacerdote, para su purificación, a la entrada del Mishkan del testimonio delante de Adonai. Amén. Entonces vemos primero el aceite sobre la cabeza, y eso significa santificación. En primera de Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Hablamos de Melech David. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahweh vino sobre el Melech, sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El aceite también, mis amados, significa unción como reyes y sacerdotes. Éxodo 19:5 y 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¡Wow! En el día 8º, mis amados, como dice el 23, en el día 8º, al terminar el milenio, santificados y transformados en nuevas criaturas, entraremos por siempre a la presencia de nuestro Adonai en la nueva Jerusalén como su pueblo especial. Amén. Amén. Ok. Levítico 24 al 29, no lo voy a leer ya, lo leen ustedes, nos repite el ritual y termina, a esto sí voy a leer, vamos a ir al 32, y termina con: tal es la ley para la persona que tiene llagas de Zaharat, si no puede económicamente para los elementos usuales usados para su purificación. Amén. Con eso acaba, ¿no ve? Entonces, podemos ir ya cerrando. Las aguas corrientes o vivas, Yeshua afirmó ser el agua viva en el corazón del creyente, ¿verdad? Las aguas vivas, ¿qué son? Son la Torá. Eso lo vemos, Salmo 1. Son aguas que vivifican. Tomen nota y pongan Salmo 1. El hombre sanado debía ser rociado con agua y sangre de sus ropas, y sus ropas deberían ser lavadas. Esto, mis amados, es símbolo del nuevo creyente, de acuerdo a lo que nos dice Hechos 2:38, que dice: arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Y Efesios 4:22 nos dice al respecto: en cuanto a la manera pasada de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados más bien en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Y vestidos como nuevo hombre. Los corderos son necesarios para la expiación del pecado. Yeshua es el cordero de Yahweh. Anoten Juan 1:29 y 36, y Apocalipsis 13:8, y 1 de Pedro 1:19. No lo vamos a leer, estamos solamente mencionando. El ave muerta es la muerte de Yeshua. ¿Okay? Su sangre nos limpia del pecado. El ave que es soltada y que levanta vuelo es Yeshua resucitado de regreso al Padre. ¿Okay? Eso está en Hechos 3:15 y 4:10.
Los vasos de barro simbolizan nuestro cuerpo. Eso lo van a ver en 2 de Corintios 4:7 y Bereshit, Génesis 2:7. La sangre debía ser colocada sobre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el dedo del pie derecho, representando en su proceso de arrepentimiento y limpieza un cambio en lo que oímos, hacemos y los sitios que frecuentamos, como parte esencial para exterminar el pecado que ha ocasionado ese tzarat. ¿Ok? Ahora vemos también en este Levítico 14:33, cuando el leproso no se arrepiente, Adonai mismo coloca su señal de lepra aún en su casa. Esto es fuerte. Leemos este 35. Adonai habló a Moshe y a Aarón diciendo: cuando hayan entrado a la tierra de Canaán, la cual les estoy dando como su posesión, y yo ponga una infección de zarat en una casa en la tierra que ustedes poseen, entonces el dueño de la casa vendrá a decírselo al sacerdote: me parece que puede haber una infección en la casa. El sacerdote ordenará que se desocupe la casa antes que él vaya a inspeccionar la infección, para que todo en la casa no se vuelva inmundo. Después, el Cohen entrará a inspeccionar la casa. Él examinará la infección, y si él ve que está en las paredes de la casa, como depresiones verdosas o rojizas que parecen estar más profundas que la superficie de la pared, él saldrá de la casa a la puerta de ella y sellará la casa por 7 días. El sacerdote vendrá otra vez al 7º día y examinará la casa. Si él ve que la infección se ha extendido por las paredes. Ok. Entonces ahora vamos a ver un primer intento de restauración a partir del versículo 40. Él les ordenará remover las piedras infectadas y echarlas en un lugar inmundo fuera de la ciudad. Después, él hará que el interior de la casa sea raspado completamente, y el yeso que raspen será echado fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Finalmente, otras piedras serán puestas en el lugar de las primeras piedras, y otro yeso será usado para enyesar la casa. Ok, pero 43. Si la infección regresa y brota en la casa después que las piedras hayan sido removidas y la casa raspada y enyesada, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Si él ve que la infección se ha extendido en la casa, es zarat, contagioso en la casa, es inmunda. Demolerá la casa y tomará sus piedras, madera y yeso fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Yeshua, mis amados, se tomó en un tiempo en que todo estaba pervertido en Israel. El sacerdocio se compraba, se habían apartado de la Torá y de los profetas para seguir sus propios mandamientos de hombres. ¿Qué hizo Yeshua? Mandó a desocupar la casa. Primer punto. Lucas 19:45 nos dice: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. ¿Recuerdan ese pasaje, no? Diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este evento, hermanos queridos, había sido anunciado ya por el profeta Jeremías. Si el pueblo judío único presente en aquel momento hubiera estado meditando noche y día en el Tanaj, hubieran reconocido las advertencias. Jeremías 7:11, escuchen eso, anoten. Jeremías 7:11: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocada mi nombre. ¿Se dan cuenta? He aquí que también yo lo veo, dice Yahweh. No leyeron, si no hubieran creído a Yeshua. Segundo punto, Yeshua les continuó enseñando, procurando una segunda oportunidad de restauración, pero tampoco hubo respuesta. Lucas 19:47 dice: y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo más bien procuraban matarle.
Tercer punto, finalmente fue destruido el templo, no quedó piedra sobre piedra. Yeshua nos dice en Marcos 13, 1 y 2, saliendo Yeshua del templo, le dijo a uno de sus discípulos, uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Yeshua, respondiendo, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hillel, Lucas 19:44, también nos dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estaban ciegos, es verdad. En el año 70, después de Yeshua, se cumplió la sentencia del templo. El templo fue destruido. ¿Por qué? Porque tenía que tzarat. Ok. Veremos dónde nos podemos avanzar. Amados, el Eterno, Elohim, nos ordena que antes del día 14 del primer mes de Aviv no haya levadura en nuestras casas. Es nuestro deber revisar con atención nuestras casas buscando que no se encuentre en ellos levadura. Eso hemos hecho antes de Pesach, ¿recuerdan? Pero además de la levadura física, también es buena ocasión para revisar si aún quedan guardados viejos recuerdos de nuestra época de idolatría, imágenes, recuerdos considerados valiosos, que a veces los tenemos escondidos y no nos acordamos, pero están por ahí, ¿no? Pero Adonai quiere que vivamos en un ambiente tajor, en un ambiente limpio. También nuestras vidas, mis amados, tienen que ser limpiadas de toda levadura de pecado. Elohim nos dio el mandamiento de manera didáctica para que ejercitáramos nuestra obediencia en todos los niveles de nuestra vida. Recordemos que siempre el Padre nos dice que por la obediencia viene la bendición. ¿No es verdad? Ahora, analicemos algunos pasajes importantes relacionados al tema de la lepra o tzarat. Anótense esto. Primero, Éxodo 4 nos habla de dar la lepra de tzarat, y quitarla es únicamente obra, el poner y quitar de Adonai. El Eterno pone la lepra en las manos de Moshe y la quita como señal de su poder. ¿Recuerdan? Cuando iba a ir ante Faraón, dijo que meta su mano en su costado, ¿no? En Números 12, del 1 al 10, nos habla de la Lashon Hara y nos dice que la habladuría trae como consecuencia, adivinen qué, tzarat. Okay. En Segunda de Crónicas 26:16 nos dice que nadie está por encima de Yahweh. Ahí nos habla del rey Usías, dice, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Yahweh, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado. Y continúa hasta el 19, lo pueden leer ustedes. Segunda de Crónicas 16 al 19. En Segunda de Reyes 5.1 nos habla de la sanidad de Naamán. Ahí nos dice que es necesario sumergirse en el Jordán. Naamán recibió la instrucción de sumergirse, ¿cuántas veces? 7 veces en el Jordán para ser sano. ¿Y qué significa esto? Es ir de todo corazón al pueblo elegido de Yahweh, a Israel, retornar a Israel. Hemos visto también 7 pecados que traen la plaga del tzarat. En el Talmud los detallan de esta forma. Dicen, uno de los pecados es el lashon hara, asesinato, inmoralidad, falso juramento, arrogancia, robo y avaricia. Wow. Y tenemos que entender también lo que nos dice Isaías 53:1 hasta el 6. Veremos esto más. Isaías 53:1 al 6. Esto lo sabemos, creo, todos de memoria, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestra buena nueva? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo de Adonai, Yeshua?
Con todo eso subirá como renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y enfermedades, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo estimamos. No lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sin embargo, nosotros no consideramos que por nosotros fue azotado, herido y abatido por Adonai, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra shalom fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Sin embargo, Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Entonces aquí vemos que Yeshua, cuando habla de pecado, y el pecado era un sinónimo del tzarat, era llamado leproso por haber cargado nuestro pecado. Su llaga, la lepra, nos sanó de la nuestra, la que teníamos que nosotros tener. Todo este proceso de purificación de esta Parashá Metzorah está hablando de lo que Mashiach vendría a ser antes de regresar a su gloria. Yeshua fue limpiado de su impureza que había obtenido por medio de la lepra del pecado después de su resurrección. Zacarías 3 nos habla del sumo sacerdote Yehoshua, Josué. Pueden leer eso del 4 al 7. Se van a dar cuenta que caminar en obediencia, mis amigos, mis amados hermanos, nos previene de todo tipo de tzarat. No es un juego, mis amados, no es juego, no es chiste, y lo hemos comprobado. Yo he conocido muchos ejemplos a través de la historia. ¿Okay? Levítico 15, que ahora estamos prontos a acabar, unos minutitos más les voy a rogar, por favor. Levíticos 15, vamos a leer del 1 al 12. Y Adonai habló a Moshe y a Aarón diciendo: digan a los hijos de Israel, cuando cualquier hombre tenga emisión de su cuerpo, la emisión es inmunda. Cualquiera que tenga inmundicia en su cuerpo, esta es la inmundicia en él por razón de su flujo, por el cual su cuerpo está afectado por medio del flujo. Todos los días del flujo de su cuerpo, por el cual su cuerpo está afectado por el flujo, él será inmundo. En toda cama que la persona con flujo se acueste es inmunda, y todo el que sobre ella se siente es inmundo. Cualquiera que toque su cama lavará sus ropas y se bañará en agua. Estará inmunda hasta el anochecer. Cualquiera que se siente sobre algo donde se sentó la persona con flujo, lavará sus ropas y se bañará en agua. Estará inmunda hasta el anochecer. Cualquiera que toque el cuerpo de una persona con el flujo, lavará sus ropas y se bañará en agua. Estará inmunda hasta la noche. Si una persona con el flujo escupe sobre alguien que está limpio, éste lavará su ropa y se bañará en agua. Estará inmundo hasta la noche. Cualquiera montura que la persona con flujo monte estará inmunda. Cualquiera que toque algo que haya estado debajo de él estará inmundo hasta el anochecer. Aquel que lleve esas cosas para lavar sus ropas y bañarse en agua estará inmundo hasta la noche. Si una persona con flujo no se lava las manos en agua, será inmunda hasta el anochecer. Si la persona con el flujo toca una toalla de barro, esta será quebrada. Si toca un utensilio de madera, será lavado en agua. En estos primeros versos hacen referencia a flujos, digamos, anormales en los hombres. Y vamos a leer ahora a partir del 16 al 18, del 13 en realidad, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento y la purificación para estos? Digamos el 13.
Cuando una persona con un flujo se haya librado de él, contará 7 días para su purificación. Entonces lavarán sus ropas y se bañará en agua corriente. Después de eso estará limpia. Al 8º día tomará por sí mismo 2 palomas o 2 pichones. Vendrá delante de Adonai a la entrada del Mishkan del testimonio y los dará al Cohen, sacerdote. El Cohen los ofrecerá, uno como ofrenda de pecado y el otro como ofrenda de ascensión. Así el Cohen hará expiación por él a causa de su flujo delante de Adonai. Ok. Ahora vamos a ver las emisiones normales, digamos, ¿ya? Ya con eso, lo demás lo leen ustedes. Si un hombre tiene una emisión de semen, tiene que bañar su cuerpo completamente en agua. Él estará inmundo hasta la noche. El 18 va a ser. Cualquier ropa o piel donde haya semen será lavado con agua, estará inmundo hasta el anochecer. Si un hombre va a la cama con una mujer y tiene relaciones sexuales, ambos se bañarán en agua, ellos estarán inmundos hasta el anochecer. Amén. Entonces, amados, la pureza no se refiere solamente a nuestra conducta y pensamiento, también nuestro cuerpo debe ser cuidado y preservado, porque es nuestro templo, ¿no es verdad? Vamos a acabar con esta porción comprendiendo un pasaje de las Escrituras relacionadas con el tema de la impureza, y está en Mateo 9. Vamos a ver desde el 19 a 22. Yeshua se levantó y le siguió con sus talmidim. Una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó los tzitzit de su talit. Pues ella se dijo a sí misma: si solo pudiera tocar su tzitzit, seré sanada. Pero Yeshua se volvió y cuando la vio dijo: ten ánimo, hija mía, tu emuná te ha sanado. Y la mujer quedó sana en esa misma hora. Ok, vamos a ver ahora lo mismo en Lucas 8:43, pero difiere algo en su redacción. Lucas 8:43. Una mujer que sufría flujo de sangre desde hacía 12 años y no podía ser sanada por nadie, se le acercó por detrás y tocó los tzitzit de su talit, y al instante se detuvo su hemorragia. Entonces Yeshua dijo: ¿quién me tocó? Mientras todos lo negaban, Kefa y los que estaban con él dijeron: Rabí, la multitud a tu alrededor te está apretujando, y sin embargo dices: ¿quién me tocó? Pero Yeshua dijo: alguien sí me tocó, porque yo sentí poder saliendo de mí. Viendo la mujer que no podía escapar inadvertida, temblando de miedo, se postró delante de él y confesó en presencia de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y Yeshua dijo: hija mía, ten ánimo, tu emuná te ha sanado, vete en shalom. Amén. Entonces, ¿a quién representa la mujer? A Israel. Los 12 años que había sufrido de flujo de sangre representan a las 12 tribus de Israel. Los gastos médicos, cuántos tenía, que acabamos de leer, representa que nada lo humano la podía curar. Vio a Yeshua y se acercó por detrás. En estado de impureza no podía acercarse, se encontraba separada, estaba en un estado de nidá, de flujo, ¿no? Tocó el borde del manto, dice. La mujer sabía que prendiéndose de los tzitzit de Yeshua tendría salvación. Los tzitzit representan la Torah. Estamos en los talites, los 4 flequitos, ¿no? Las esquinas, que nos recuerdan los mandamientos de Yahweh, la Torah de Yahweh. Entonces, en este pasaje, esos tzitzit, el tocar esos tzitzit era ser obediente a la Torah, a las instrucciones de Yeshua. La salvación, la mujer Israel que se encuentra en estado de impureza necesita ser salvada. ¿Y cómo va a pasar esto? Regresando al campamento de Israel, el pueblo que el Elohim guarda. Cuando toma los tzitzit, eso es cuando
ella tiene la necesidad de, y decide más bien, obedecer la Torá. Entonces, ¿a través de quién? A través de Yeshua, de quien sale poder, es salva. Entonces, nuevamente vuelve a ser Tajor, limpia, ¿no? Y participa ya de la congregación de Israel. Amén. Porque solo Yeshua, mis amados, tiene el poder de limpiarla y salvarla. Vimos en esta porción que Él representa las avecillas sacrificadas para la limpieza ritual. Su sangre, mis amados, nos limpia, pero solo la suya, por ser el Cordero de Yahweh, quita el pecado del mundo. Y sabemos que en ningún otro hay salvación. Amén. Finalizamos con Hechos 14:12. Es un solo versículito. Y es algo que conocemos muy bien. ¿Qué nos dice? Ellos llamaron a Barnabá. Hechos 4, perdón. Hechos 4, perdón. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Amén, amén. Amén, mis amados. Amén. Bien, con esto habríamos concluido estas dos porciones de la Torá, la porción número 27, Tarría, y Metzorá, ¿verdad? La Parashá número 28. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Recuerden volver a ver el video, revisarlo ya con sus escrituras, y como les digo siempre, nuestro Abba Kadosh les va a dar mayor revelación y les va a mostrar más cosas de lo que, no obstante que ha sido un poco largo, hemos resumido, pero el Padre les va a abrir más el entendimiento y les va a dar mucho de su sabiduría y discernimiento cuando vuelvan a estudiar esta porción. Deseo que Yahweh los bendiga grandemente, que su rostro brille sobre ustedes durante esta semana y que estén con su shalom. Shabbat Shalom y Shavua Tov. Hasta el siguiente Shabbat, si Dios así lo permite. Shabbat Shalom.